Hola, bienvenidos al universo del Dog Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. El día de hoy les traigo la figura de Aioros de Sagitario, el caballero más leal y protector de la diosa Athena, en su armadura divina o Soul of Gold en la marca china Great Toys My Clock X. Continuando con la saga de las figuras de Soul of Gold, hoy tenemos a este personaje tan icónico de los Caballeros del Zodiaco, que fue el portador de una de las armaduras más imponentes de los caballeros, dorados, por sus majestuosas alas y todo el diseño de su armadura. Estamos hablando del Caballero de Sagitario, Aioros. Pero antes de empezar con la revisión, te quería comentar que mi esposa me dice que ya no gaste mi tiempo haciendo estos videos, que ya la gente no ve los Caballeros del Zodiaco, que nadie se va a suscribir al canal y bueno, en fin. Así que ayúdame a demostrarle que los Caballeros y Santias de Atenas somos más. Suscríbete si aún no lo has hecho, dale like y deja tu comentario. Juntos podemos demostrar que la pasión por los Caballeros del Zodiaco sigue viva. Y sin mayor preámbulo, pasemos a lo que nos interesa. Si decides comprar esta figura, te viene en dos cajas que no traen ningún distintivo de los Caballeros del Zodiaco, ya sabes, por los derechos del autor, por el copyright y todas esas vainas que no nos interesan. Viene una cajita azul que dice Eternal Light, por atrás no trae nada, nos trae otra cajita más grande, color amarillo, aquí nos trae un arco y una flecha, por atrás trae otro arco, de una caja sí, más o menos de una buena calidad, así que sin mayor preámbulo, pasemos a abrir rápidamente qué nos trae en su contenido. Dejemos por allá. En esta cajita nos trae un cuerpo y nos trae un blister con las alas. Esta es una alas inmensa que ya las haré más a detalle. Nos viene una fundita con la parte de atrás para poner las alas. Abrimos la otra caja para ver qué nos trae en nuestra otra caja. Aquí nos trae un blister con toda la armadura de metal. Se siente bastante pesada esta armadura. Por aquí tenemos el arco, la flecha, tenemos todo esto que ya lo vamos a detallar en un momento. Nos trae también una funda con los cabellos, una funda con los rostros que a simple vista se ven maravillosos, y nos trae una fundita con las manos y los protectores de los puños. Ponte cómodo porque ahora pasamos a detallar una a una de las piezas que nos trae esta figura. Por aquí tenemos a un cuerpo de plástico, se siente de mediana calidad, no les voy a mentir, se siente un poco débil de las piernas, las articulaciones están bien, tenemos un movimiento de cintura, de caderas, tenemos la parte del tórax que se eleva, por aquí atrás nos trae unas enredadas, unas fallas en el cuerpo, el split, tenemos buen split, se siente un cuerpo de mediana calidad, no es un cuerpo excelente. Por aquí tenemos a las hombreras, es muy bonita esta pieza, está muy bien detallada, tiene un dorado platinado con un dorado más anaranjado en los filos, está muy bonita, no trae fallas en la pintura. Solo para recalcar que estas piezas de Great Toys de Soul of Gold no es una copia de la original de Bandai, sino que trae su propio diseño. Por aquí tenemos a la pechera, como podemos notar también es muy bonita, no trae fallas en la pintura. Vamos a revisar lo que es las bisagras. Las bisagras están rígidas, pero está muy bien, encaja perfecto. Por aquí tenemos a los antebrazos, como ven es muy linda, está perfecto, no trae nada de fallas en la pintura. Por aquí tenemos el cubre bíceps, está bonito. Aquí tenemos el faldón, son en 4 piezas. Está muy lindo, como podemos notar la pintura está perfecta. Miren nada más esos detalles, están
muy lindo este faldón, se ve de muy buena calidad. Por aquí tenemos las musleras. Como podemos notar, también no trae nada de falla en la pintura. Esta es una pieza muy hermosa. Hasta el momento todas las piezas están perfectas. Miren nada más, las espinilleras se ven una maravilla. Esta partecita es de plástico y todo es de acá es metal, pero está precioso. Miren nada más esos alerones. Está muy bonita lo que son las espinilleras. Tenemos las rodilleras, son bastante grandes, voluptuosas, muy lindas. Por aquí tenemos el cubreabdomen. El cubreabdomen es de plástico, no trae fallas en la pintura, se siente una calidad buena, no desentona con el dorado de la armadura. Tenemos también aquí la tiara. Este material es de plástico, pero como podemos ver no trae fallas, no trae redadas. Está muy bonita. Vamos a ver cómo le queda en la figura montada, cómo se ve con los rostros y los cabellos. Por aquí tenemos lo que es el arco y la flecha. Estos materiales son de metal. Está muy bonito. Miren nada más, no trae fallas, se ve de muy buena calidad. Acá tenemos a la flecha, miren nada más esos detalles, es precioso. Lo que sí es que por ser de metal van a pesar un poco más. Vamos a ver si es que la figura soporta el peso de esta pieza. Y por último tenemos los pies, que son de metal, se ven de buena calidad, tienen una buena articulación, si se ven unos buenos pies. Aquí trae la letra para ver si es izquierdo o derecho. Esta figura nos trae 4 rostros, pero como podemos ver son unos rostros hermosos, son espectaculares. Como podemos notar, nos trae un rostro con los ojos cerrados, nos trae un rostro neutro, un rostro con la mirada hacia un lado con los dientes ceñidos y un rostro de acción. Ya te los voy a mostrar más de cerca, pero son unos muy bonitos rostros. Miren cómo están detalladas esas pestañas, esas cejas, la boca, tiene un color muy lindo. Miren nada más, los ojos están muy bien detallados. Tenemos el otro rostro mirando hacia un lado. Miren, es una preciosura. Por último, el rostro de acción. Solo para acotar que los rostros de la original de Bandai son un poco más redondos. Estos son un poquito más alargados, pero se ven brutales. Son una maravilla. Vamos a ver el color con el cuerpo. Trae una misma tonalidad del cuerpo. No desentona y eso da un aspecto precioso a las figuras. Por aquí tenemos la cabellera. La cabellera se siente un plástico de buena calidad, no trae redadas, tiene un color más o menos simpático, no te voy a decir que excelente, pero sí trae una buena cabellera. Nos trae el flequillo para posarlo sin la diadema, está muy bonita. Nos trae el flequillo para colocar con el casco o diadema y una partecita para ponerle en la parte de abajo. Por aquí nos trae una pequeña redada, pero nada que el cúter o estilete le puedan quitar. Rostro con los ojos cerrados, un rostro neutro, rostro preocupado y rostro de acción. Esta figura nos trae 4 pares de manos, un par de manos con las palmas abiertas, un par de manos en garra, un par de puños y nos trae un par de manos para poder colocar el arco y las flechas. Ya se las voy a mostrar un poquito más de cerca. Están muy bonitas, están bien bonitas estas manos. Como podemos ver, están bien detalladas, la pintura está muy hermosa, la pintura no se corre ni de los dedos hacia la armadura ni de la armadura hacia los dedos. Esta mano de aquí es para sostener el arco. Esta parte de aquí de las manos hay que sacarles para poder poner
el arco, ya que esta aquí es una sola pieza y esto hay que sacar y volverle a poner para poder agarrar el arco. Y también nos trae unas alas de plástico. Estas alas son muy grandes, se abre en 3 partes. Como podemos notar, está la pintura muy bonita, tiene un brillo, un dorado anaranjado que brilla muchísimo, se ven grandísimas. La figura con estas alas se va a ver realmente imponente y va a ocupar muchísimo espacio porque son súper grandes, pero se sienten de buena calidad, no trae redadas en la pintura, están muy bonitas. Antes de empezar con la armadura, metemos y sacamos los pies un par de veces para mayor facilidad. Colocamos la muslera haciendo presión hacia arriba, continuamos con las espinilleras, doblamos la pierna y colocamos las rodilleras a presión. Seguimos con los pies, asegurando que la letra L quede en el lado izquierdo y repetimos el mismo proceso con el otro lado. Elevamos la parte superior del torso, colocamos el cubreabdomen y cerramos. Retiramos el seguro del cinturón y todas las piezas del faldón para mayor facilidad. Lo abrimos cuidadosamente y fijamos de atrás hacia adelante y cerramos, inclinando el cuerpo un poco hacia atrás. Colocamos el broche del cinturón y volvemos a poner las piezas del faldón en su lugar. Abrimos la pechera y la colocamos de adelante hacia atrás. Retiramos la mano del cuerpo, colocamos la hombrera de plástico en los orificios del hombro. Continuamos con los cubrebíceps, haciendo presión hacia arriba. Luego los antebrazos, retiramos los cubrepuños de plástico. Y seguimos con las manos a tu elección. Y repetimos el mismo proceso con el otro lado. Continuamos con las sombreras. Estas no traen distinción de lado. Para armar la cabeza, retiramos el conector, ponemos la cabellera de atrás, luego un rostro a tu gusto. Continuamos con el flequillo, ajustando con firmeza para que te quede bien. Colocamos la tiara en el agujero, luego la melena en el pin del conector y finalizamos colocando la cabeza al cuerpo. Para armar las alas, introducimos los conectores en la pieza trasera y la colocamos en el agujero de la espalda a presión. Y mira nada más que tenemos aquí. Ya está nuestra figura completamente montada. A simple vista la podemos ver muy linda, muy hermosa. Se ve imponente. Con sus alas, con su armadura, con su arco y la flecha, se ve muy bonita. Sin lugar a dudas, Great Toys, su armadura tiene un muy buen diseño. Solo para comentarte lo que tuve inconveniente al momento del armado es en la partecita de lo que es las manos. Hay una corrección con una versión anterior, que esta parte de aquí de las manos, esta chiquitita de aquí, que se sacaba para poder poner el arco. Actualmente ya no se saca, intenté sacarlo pero estaba muy duro, así que dejé de intentarlo y solo lo puse de lado esta parte de aquí. Lo que sí también te quiero comentar es que cometí un error terrible, un error garrafal. Quería yo ponerle esta flecha como que la estuvieran agarrando. Hice mucha fuerza y jalé esto, pensé que era como las otras flechas de otras figuras de Ayoros, de Sagitario, que se saca en dos, o esta parte o la de acá. Lamentablemente esta aquí viene unida y me pasó esto, miren nada más. Qué terrible, dañé la flecha. Esto es de metal, pero lo hice demasiado duro y dañé esta flecha. Aquí tengo otra porque siempre pido dos, como les digo. Y bueno, si sabes cómo poder arreglar este tipo de piezas que son de metal, déjame en los comentarios y te lo agradeceré un montón. Y bien, ya para pasar los aspectos positivos y negativos de esta figura, podemos decir como principal aspecto negativo de esta figura es el cuerpo, que es de mediana calidad y no posee la fuerza o rigidez necesaria para mantener erguido
o recto al personaje. Este aspecto limita realizar los diferentes tipos de poses o posturas. El peso de la armadura, el peso de las alas tiende a que esta parte no se quede. Mira, el torso se va hacia atrás. Este es la parte del cuerpo que es un poco débil, se siente y se va hacia atrás. Yo quiero ponerla ahí, que quede recto para hacer algunos tipos de poses y no se puede. Las alas hacen que se vaya hacia atrás el cuerpo y eso es un aspecto negativo. Otro aspecto negativo de esta figura es que, a pesar de traer excelentes rostros, como ya lo mencionamos, para mí, en lo personal, es un punto negativo que no venga el rostro con las marcas en la cara de Yggdrasil, que es muy característico de la saga de Soul of Cold. Y bueno, otro aspecto completamente negativo, bueno, hay algunos han de decir que es irrelevante, pero para mí sí me parece un punto negativo, es que no trae el modo objeto, así como otros personajes de esta marca de Great Toys, que si lo trae, como Eminis, que trae el modo objeto y es muy hermoso. Este aquí no le trae, y además esta armadura, como es un diseño completamente diferente a la de Bandai, no le encaja al modo objeto del original de Bandai, así que ten mucho cuidado si que estás pensando en comprarla para poder ponerla a tu modo objeto de Bandai, que no le va a alcanzar al 100%. Ciertas piezas le van a encajar, otras que no, pero preferible que no la compres. Actualmente ha salido una nueva marca que es la RH Model, ha sacado un Ayores de Sagitario, que esa sí tiene un molde, una réplica de la original de Bandai, y puede ser que le calce. No la tengo a la mano, no he visto figuras, no he visto revisiones de esa figura, pero puede que le calce porque es una copia de la original de Bandai y además está menor precio que la de Great Toys. Y pasando a los aspectos positivos, podemos decir que, como todas las figuras chinas, el precio es mucho más barata que la original. Actualmente, en este último restock que hubo, se la puede encontrar a un precio aproximado de 60 a 70 dólares en las páginas de AliExpress, aunque el costo final de esta figura ya va a variar según los impuestos, aduanas y la compañía de envío de tu país. Otro punto positivo de esta figura es que el diseño de todo lo que es la armadura es muy hermoso, es muy linda. La pintura es de muy buena calidad, como ya lo pudimos ver a detalle. Tiene muy bonita armadura y a la vista se ve preciosa. Y también, como ya es característico de esta marca de Great Toys, nos trae unos excelentes rostros. Solo trae 4, pero son de muy buena calidad los rostros de esta marca de Great Toys. Y otro punto positivo es que es una muy buena opción para completar tus caballeros dorados de la saga de Soul of Gold. Bueno, y un punto aparte que no sé si es negativo o positivo, es que estos accesorios de lo que es el arco y la flecha son de metal. Por un lado son buenos porque te van a durar mucho más, la resistencia va a ser mejor, pero por otro es que también va a dar un peso mayor y no vas a poder hacer ciertas poses porque el peso va a tender que se te caiga los brazos. Y solo como dato extra quería decirte que este restock tiene ciertas mejoras en lo que es la tonalidad de la pintura. Anteriormente era muy anaranjado la tonalidad de la armadura de esta figura. También, como te estaba comentando, esta partecita se caía con facilidad. Bueno, traía también lo que eran los rostros con la marca de Yggdrasil. Esta vez ya no los trae, pero es preferible tener una buena color de pintura y no los rostros, aunque las dos cosas hubiesen sido perfectas. Y ya solo para concluir, quería mostrarte la figura un poco más de cerca, ya que no le voy a hacer el 360, no voy a hacer las poses porque sí es un poquito complicada estar maniobrando esta figura, pero podemos ver que es hermosa. Miren nada más cómo se ven. Esta armadura está muy bonita, mira nomás, mira cómo se ve, mira los rostros. Aquí también te puedo decir que la tiara, esta parte de aquí de la tiara, se suele caer con facilidad, pero si no la mueves no pasa nada. El defecto más grave que le veo es que las alas, como son muy pesadas, tienden a que el cuerpo se te caiga hacia atrás, así que en la estabilidad va a tener un poco deficiente y por eso de ley vas a necesitar una base. Yo te recomiendo estas bases de Soul of Gold
las puedes adquirir también en lo que es la página de AliExpress. Traje un video hace unos días sobre estas bases que te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo puedas ver y chequear estas bases que son muy buenas, que las vas a encontrar en AliExpress. Aquí también te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Y bueno, eso ha sido todo el día de hoy con nuestra reseña de la figura de Aioros de Sagitario de la marca Great Toys. Ya solo para concluir, esta armadura no le queda a la original de Bandai. Si quieres utilizarla para el modo objeto, hay que esperar las reseñas de la RH Model. Es muy bonita tenerla a la mano, en tu vitrina se va a ver muy hermosa. Ten cuidado con lo que es la flecha, no te vaya a ocurrir lo que me pasó a mí. Los rostros son muy bellos. En general, una buena pieza para tenerla en tu colección. Conmigo eso es todo, me despido, un fuerte abrazo mis caballeros del cosmos y nos vemos en el próximo video con más emocionantes videos del mundo de los My Club X. Chao, cuídate. El cielo resplandece a mi alrededor, volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul, verdad, furia, un golpe de progresí. Queridos amigos, ahora que lo recuerdo han pasado muchísimas cosas durante todo este tiempo. Tuve muchos amigos, también me divertí mucho peleando con los sujetos más poderosos del universo. Gracias a ustedes y a las esferas del dragón. El próximo capítulo de Dragon Ball GT será Adiós Goku, no se lo vayan a perder por nada. Y gracias a todos ustedes.